Establecemos contacto con Julio Acelas, director del Observatorio Ciudadano. Julio, bienvenido a Oriente Noticias. ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Julio, ¿cómo se analiza esta alerta temprana que lanza la Defensoría del Pueblo? Bueno, me parece que enhorabuena, las autoridades empiezan a preocuparse por el tema, que no es nuevo. El Observatorio Ciudadano ha venido alertando hace algún tiempo que desde finales de los 90 se ha asentado en el área metropolitana de Bucaramanga unos fenómenos de narcotráfico que tienen alcances nacionales e internacionales. Es decir, lo hemos llamado un nodo blando del narcotráfico, porque no va acompañado de movimientos de hombres armados, de dominios de territorios, de masacres, no. Es un manejo ejecutivo del negocio, aprovechándose de una ciudad tranquila, una ciudad amable, una ciudad que no discreta, donde no se ostenta mucho, que mantiene, digamos, desde acá, voceros de los carteles, exportación de la droga a algunas ciudades de la costa, en el oriente colombiano, a Venezuela, etc. No hay que olvidar que nosotros recibimos, como lo plantea la Defensoría, catalizamos el negocio del narcotráfico de 5 zonas de cultivo de hoja de coca, de laboratorios y de producción de cocaína, las más grandes del país, como es el Catatumbo, sur de Bolívar, San Pablo, Magdalena Medio Antioqueño, Arauca y Norte Santander. Sí, Julio, pues precisamente dice la policía que aquí no hay grandes grupos organizados de narcotráfico, sino de microtráfico. Las autoridades han venido políticamente, en una lógica política, velando, minimizando y desconociendo el tema. No, hay narcotráfico y también hay microtráfico. Son dos fenómenos diferentes, pero tienen la misma raíz. Claro, tenemos desde finales de los 90 un estudio que el Observatorio va a publicar en algunas semanas con evidencia empírica en el sentido del número de capturados, extraditables, capos, testaferros capturados en el área metropolitana desde finales de los 90, droga incautada, igualmente laboratorios, pero lo más importante es que Bucaramanga es uno de los centros de lavado de activos más importantes del país, que se expresa en ganadería, fincas raíces, spas, conciertos musicales y casinos. Ese fenómeno de lavado de alguna manera alimenta la economía de pymes y micropymes. Y hay un factor social y cultural que juega a favor, es que a los santandereanos no nos disgusta eso. A la gente común y corriente conoce, sabe dónde se asientan personas raras, personas que vienen de otro lado con grandes fortunas, y eso no nos molesta. Hay una aceptación social del fenómeno. Hemos identificado capturas Julio, la Defensoría, y lo interrumpo precisamente por eso, porque la Defensoría del Pueblo indica que en Bucaramanga se reúnen prácticamente líderes de los grandes carteles del mundo. ¿En dónde se reúnen? ¿Qué ha podido conocer usted al respecto? La Defensoría hace una relación de los 2 últimos años. Nosotros nos fuimos hasta finales de los 90 y se han capturado en el área metropolitana, en conjuntos residenciales pudientes, en Ruitoque Country Club, en la Mesa de los Santos, más o menos desde finales de los 90 a hoy se han capturado cerca de 80, 90 grandes capos testaferros que representan a todos los carteles, a los antiguos desmovilizados de las FARC, el ELN, la mayoría del dinero del narcotráfico que manejan en Catatumbo y el sur de Bolívar lo manejan desde acá financieramente, bancariamente, etc. Eso es un hecho, El estudio que vamos a publicar en algunas semanas va a dar cuenta a partir de la evidencia. Además observamos un fenómeno muy grave. Hay una relación entre lo que algunos llaman la traquetización de la sociedad a finales de los 90, carros lujosos, compras de condominios, fincas, etcétera, construcciones ostentosas, y la disparada desde la misma fecha de las tasas de lesiones personales y de riñas. Bucaramanga desde esa época dobla la tasa nacional de riñas. Hay una transformación de hábitos y comportamientos de la cultura ciudadana, se ha vuelto agresiva en las calles y hay una relación entre ambos fenómenos.
Estas capturas que usted menciona, Julio, hacen parte de las 1981 realizadas por la policía en el último año, pero ¿qué decir ante estas capturas? No, nos referimos, el indicador tiene que ver no con capturas de jíbaros de barrio, de pequeños expendedores, que son muchísimos y que al final no impacta el negocio. La alcaldía habla de desmantelar 20, 30 bandas, pero el negocio no se impacta. Aquí nos referimos a grandes capos extraditables con boletas de Interpol, azul y roja, con testaferros y con jefes de bandas delincuenciales y jefes guerrilleros y exguerrilleros que fueron capturados, y no solamente las capturas, sino también extinción de dominio. El último caso fue hace un mes, que el primo de Pacho Herrera, que es la mafia de Cali, extinguida hace muchísimo tiempo, fue capturado después de esconderse durante años. La mayoría de las propiedades de finca raíz las tenía en el área metropolitana de Bucaramanga y Cimitarra. También es propiedades en vías de extinción. Es impresionante. El manejo es discreto, es ejecutivo, y por eso llamamos nodo suave. Pero Julio, sin duda... ¿Pero qué nombres tenemos? ¿Son comandantes de la FARC, comandantes del ELN, disidencias? ¿A quiénes nos referimos? Bueno, le doy un nombre. En la segunda mitad de los 2000 fue capturado Salomón, que fue el testaferro de Jorge 40 y que le sucedió en el cartel del norte, del Caribe Norte. Han sido capturados jefes guerrilleros, jefes del ELN, voceros. La mayoría de los mafiosos no son mafiosos, digamos, de gran nombre, como cuando en los 90 Cali y Medellín. Son mafiosos de bajo perfil, que la mayoría de los nombres no son conocidos, etc. Aquí se capturó, por ejemplo, o fue asesinado en la Comuna 14 el hijo, se me fue el nombre, de uno de los mafiosos más importantes del país, considerado incluso más poderoso que Pablo Escobar. Se capturaron jefes paramilitares, etc. Esa relación de nombres la vamos a divulgar, digamos, en algunas semanas. La Defensoría revela los últimos. El jefe de la banda Los Pacelli, que fueron sicarios de la oficina de Envigado. Nelan, que fue un narcotraficante vinculado con Venezuela, etc. El último, un testaferro o uno de una disidencia de las FARC de Nariño, que fue encontrado en un condominio Florida Blanca hace algunos meses, etc. Es un Julio, número larguísimo de testaferros y narcos. Pero hoy, ¿quién? ¿Alias Pichi podría estar en esa lista, teniendo en cuenta que maneja el norte de Bucaramanga desde la cárcel? Alias Pichi es lo que produce la tierra, digamos que es el narcotraficante más emblemático de Santander, que su carrera empezó siendo distribuidor de droga en el norte, una familia muy numerosa en el barrio Rafael, y llegó a las grandes ligas cuando se alió con la oficina de Envigado, donde fue capturado en Sabaneta. Hoy está preso. Alias Pichi está relacionado con la disparada de los homicidios y sicariatos desde mitad de 2018, porque ha pretendido apoderarse de todo el negocio del área metropolitana, un negocio que es multimillonario, y ha pretendido desplazar a los jefes, a los jíbaros medios y a los dueños de las ollas, que han mostrado una repulsa y no se han querido dejar sacar. Esa confrontación desde junio de 2018 es lo que ha disparado a los muertos. El narcotráfico grande no genera muchos muertos, pero porque es un narcotráfico suave. Julio, ¿por qué la Defensoría puntualmente pone los ojos en Bucaramanga y en Santander? ¿Acaso este es un paso obligatorio para la droga, para distribuirla en el resto del país? Sin duda, Colombia volvió a exportar marihuana creepy hace algunos años, y la principal ruta de toda que se produce en Nariño y Cauca pasa por Santander vía terrestre, Bucaramanga hacia Venezuela, y se exporta a las Antillas. Hay una ruta de cocaína por Venezuela de las más jugosas de América Latina, que va a México, que va a países de Centroamérica y va a las Antillas. Por Bucaramanga no solamente pasa cocaína que se produce en las zonas aledañas, sino aquí también se embodega cocaína. Se han encontrado en estos años laboratorios, etcétera. A finales de los 90 se encontró, imagínate, a finales de los 90 Tobías Durán Quintanilla, el comandante de la policía, decía que Bucaramanga se la habían tomado los narcos, y venimos diciendo lo mismo en 2021, o sea, algo pasa. Aquí hay un fenómeno, y repito, las autoridades lo minimizan, lo velan y políticamente lo manejan,
con el sofisma de que esta es una ciudad tranquila, una ciudad bonita, pero no, eso es falso. Julio, teniendo en cuenta este panorama, ¿qué hacemos? ¿Seguimos envueltos entre la droga o cuál sería la salida? No, el fenómeno de la droga, acabarlo es casi que imposible. El narcotráfico es una cadena de valor que va desde el campesino raspachín que cultiva en las selvas colombianas, en el Catatumbo, en Tibú o en Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar, y termina en el dealer, en el distribuidor, en el jíbaro, que vende la droga en Wall Street, en Nueva York, en Tokio o en Berlín. Es una cadena de valor. Legalizarla no serviría de mucho. Aquí lo que hay que es implementar una estrategia agresiva de política pública de tal manera que afecte y que intervenga al consumo y considerar a los consumidores como enfermos de salud pública y no como delincuentes. Unas campañas agresivas de manejo de prevención, que no tenemos. Julio, gracias por acompañarnos en Oriente Noticias. A usted y a toda la teleaudiencia de TRO, gracias.